El Senado Universitario y Radio y Diario Universidad de Chile presentan un nuevo foro radial Hablemos Todos, titulado Segunda Vuelta Presidencial, de prometer a gobernar, con la participación de Anaí Urquiza Gómez, coordinadora general de la Red de Innovación del Consorcio de Universidades del Estado y directora de Innovación de la Universidad de Chile, José de Gregorio Rebeco, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Claudio González Guarda, director del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, Sergio Mico Aguayo, senador universitario y académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. Conduce el director de Radio y Diario Universidad de Chile, Patricio López. Esperamos que estén bien. Les saludamos en un nuevo foro Hablemos Todos. Este es un esfuerzo que siempre lo decimos al principio porque es importante expresar la continuidad que ha tenido esta iniciativa, que ya lleva 7 años realizándose en conjunto entre el Senado y la radio de la Universidad de Chile, y que ha tenido por propósito poner en discusión algunos asuntos relevantes para el país, en la mirada que se tiene desde el Senado en conjunto con la comunidad universitaria, para generar este diálogo, ¿no? Esta reflexión entre las miradas que existen dentro de la universidad y la universidad como parte de la comunidad en diálogo con ella. Qué duda cabe que la segunda vuelta presidencial es relevante. Vamos a tener un nuevo gobierno durante los próximos 4 años y esta decisión la ciudadanía la va a tomar el próximo domingo. Entre José Antonio Kast, que originalmente es militante del Partido Republicano, pero que, como se sabe, ha ido aglutinando a su favor para esta segunda vuelta a la casi totalidad de las fuerzas de la oposición al actual gobierno, y Janet Jara, candidata que recibe el apoyo de la fuerza del oficialismo más la democracia cristiana. Queremos hacer un análisis previo de estos comicios, tratando también de mirar la coyuntura en perspectiva. Hay algunos temas que trascienden a lo que se pueda decir o no en una confrontación presidencial y que son de alguna manera los desafíos permanentes del país. Y es en ese espíritu en el que hemos convocado a nuestros 4 panelistas para el día de hoy, que, como ya se dijo en la presentación, son el decano José Gregorio, los profesores Sergio Mico, Claudio González y Anaí Urquiza. Bueno, quería partir con el profesor Mico, senador universitario, si le parece, profesor. ¿Ya? Se dice que son tiempos donde las emociones pesan más que las propuestas, ¿no? Y en donde estoy diciendo lo que se dice, ¿eh? Como para forzar la reflexión, y en donde lo programático tendría cada vez menos importancia. Bueno, en esta segunda vuelta ha habido algunos debates y una de las preguntas que se hacen es si lo que se va a discutir puede tener alguna incidencia o no en el resultado final, o las posiciones ya están preestablecidas. Bueno, yo quisiera, Patricio, dar las gracias por la invitación al programa, decirte que nos causaste un dolor de cabeza en el Senado porque se armó un debate, el señor Mico en representación de quien viene, José de Gregorio, Anaís Claudio, voto blanco, nulo, Kast Jara, y no, venimos justamente a hacer un análisis más académico. Tengo que hacer esta aclaración, ¿no? Si no, es muy importante, porque ninguno de nuestros panelistas representa ninguna candidatura, ni formal ni informalmente. Sí, sí. Dicho eso, mira, efectivamente, así Aristóteles, voy a partir bien atrás, se preguntó qué hace que una persona sea un buen orador, y dijo logos, que tú des buenas razones, etos, que seas auténtico, que seas una persona confiable, y patos, la pasión. Y la verdad de las cosas es que hoy día lo que más prima es la pasión, y lamentablemente una pasión en particular, que es el miedo. En Estados Unidos hay 25 millones de personas que se declaran republicanas conservadoras, pero están disponibles a votar por Trump, que ciertamente no lleva una vida personal muy ordenada ni conservadora. ¿Por qué? Porque tienen miedo a que ganen los demócratas, que son una amenaza para la nación norteamericana, para su concepción de patria. Y hay 35 millones
de militantes demócratas que estaban dispuestos a votar por Joe Biden a la reelección, que evidentemente ya parecía no estar en condiciones de hacerlo, porque le tienen miedo los republicanos y miedo entonces a la democracia, que Trump sea una amenaza a la democracia. Así que ese, yo te diría, es el sentimiento. Ahora, y por lo tanto, y otro dato bien importante, cuando a Carlos Altamirano le decían, oye, ¿cómo ustedes hicieron todas estas cosas en el gobierno de la Unidad Popular? Le decía, bueno, pero ¿cuál es la sorpresa? Distribuimos 1 millón de programas, del programa básico de la Unidad Popular, decía él, pero hoy día ya no estamos en esa cultura letrada, estamos en la cultura del audiovisual. Y con esto termino mi tercera reflexión. ¿Significa esto que los programas escritos no valgan nada? Por supuesto que no, porque estoy describiendo una realidad, pero yo creo que es mala esta realidad, porque los ciudadanos, para que su voto tenga peso, valga más, es que sea un voto informado. Y yo les pediría a los ciudadanos que van viendo este debate que se metan en las páginas web de los candidatos y que bajen esos programas para votar informadamente y, en segundo lugar, para fiscalizar. Porque cualquiera sea el que gane, hay un documento escrito, hay un compromiso ante la nación para ver si están cumpliendo o no ese programa. Así que yo te diría, hoy día lo que domina es la pasión, particularmente el miedo. La racionalidad es menos fuerte, pero eso no significa que no le demos una enorme importancia a lo que Aristóteles llamó el logos. Es decir, usted lo que está planteando tiene evidencia empírica. En otros países que se ha intentado esto, resultado. En el pasado, lo que usted dice en Chile, ha resultado. Y bueno, ahí está el programa con el cual yo le voy a rendir cuenta. Sí. Probablemente uno de los temas donde más se expresa lo que usted acaba de decir, profesor Mico, es la seguridad ciudadana, ¿no? Ahí tenemos al profesor González, que es especialista en el tema. Es primera vez que las dos candidaturas que pasan a segunda vuelta coinciden en que el tema de la seguridad es el más importante. Hemos tenido durante este periodo presidencial también, independientemente de las voluntades de los actores, una preeminencia del tema de la seguridad, no solamente como la principal preocupación de la ciudadanía, sino también como expresión de ciertas agendas legislativas. Bueno, ¿cómo ve lo que señalaba el profesor Mico aplicado a esta que es la prioridad ciudadana número 1 aparentemente, cuando sin embargo se constata que las promesas realizadas durante los últimos gobiernos, cuando eran candidaturas, no necesariamente se han traducido en cambios sustanciales a la realidad que se pretende afectar? Se escucha bien, ¿cierto? Sí. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Gracias, Sergio, por la aclaración de que no representamos a nadie en específico. Con suerte me represento yo. Así que, pero bueno, a propósito de la pregunta y lo que indicaba Sergio, esto me recordó una frase que siempre conversamos con los estudiantes respecto de la... Hay una frase de un sociólogo, Durkheim, que él habla, que dice que la pasión es el alma al castigo. Es una frase de hace más de 100 años. Y él precisamente, cierto, esta frase la indica porque a pesar de todos los esfuerzos de racionalizar el castigo en la historia humana, sigue la pasión, cierto, estando presente. Este concepto posteriormente lo toman diversos sociólogos que trabajan el concepto de pánico, de miedo. ¿Cómo es posible, cierto, que eso pueda inclinar la balanza incluso electoral? Y cómo a través del miedo también se puede gobernar. Esto lo doy como contexto epistemológico donde estamos moviendo, donde se mueve hoy en día este debate. Ahora, yo no soy experto electoral, pero sí lo que he estudiado son los ciclos electorales y el crimen. Cuando se habla de lo programático versus la emoción, por lo menos en el campo que yo trabajo, la emoción es un ingrediente esencial. Es difícil hablar de un relato respecto a la criminalidad, ¿cierto?, sin emociones. De hecho, probablemente la gran lucha de nuestro campo de investigación es justamente cómo reducir la emoción, ¿cierto?, a los elementos que correspondan y no al momento de la decisión de política pública, que es la contaminación. Ahora, si uno ve en términos muy específicos, uno se preguntaría, bueno, ¿dónde están las propuestas de política pública? Sabemos que el crimen al fin y al cabo es un problema social, ¿cierto?, que debe ser abordado. ¿Están los programas? ¿Está en la página web? ¿Está en la narrativa? ¿Está en cada debate? ¿Está en cada intervención? La verdad que el mayor problema para cualquier... Si existiera un elector
consciente, racional, informado, ¿cierto? En un mundo ideal, evidentemente quisiera tener la mayor cantidad de información posible de esa oferta. Eso actualmente no ocurre. ¿Cuál es el programa? ¿De las primarias o el de los últimos debates? ¿O el de la segunda vuelta? Yo les quiero recordar que tanto las candidaturas del presidente Boric en su momento y del mismo candidato Kast en la segunda vuelta cambiaron respecto de materia de seguridad pública y ciudadana. Entonces, evidentemente, lamentablemente el ámbito de la criminalidad está sometido a unas presiones en los ciclos electorales tremendas. Y hemos tenido un ciclo electoral muy intenso en los últimos años. Solamente tenemos que en los próximos 2 años no va a haber ciclo electoral. Por tanto, la criminalidad se ha vuelto, y es lo que conversamos siempre con los estudiantes, en una de las bases más importantes en la lucha y la batalla electoral. Esto no quita la realidad del delito y no quita ciertos abordajes, que eso es otra materia que lo podremos conversar después. Pero básicamente, y para resumir, efectivamente estamos en un contexto donde es muy difícil la discusión racional respecto de ciertas medidas. Incluso diría que hoy en día la izquierda, centroizquierda, ¿cierto?, no sé si tiene una agenda propia en el campo de la criminalidad. Sí, hay quienes hablan de un nuevo consenso, de hecho, en torno a la materia. Sí, bueno, se ha trabajado en otros países y efectivamente hay una especie de convergencia de agendas en el campo de la criminalidad, especialmente en ciclos electorales. Sí, otra de las cosas que se han descrito para la situación política chilena es la tendencia a la impugnación, ¿no? O una tendencia destituyente que hace que, en primer lugar, los proyectos políticos se articulen mucho sobre una crítica radical en torno a las instituciones, al poder, a quienes están en las instituciones. Y por el otro lado, una tendencia a que haya mucha más rotación en el signo político de las fuerzas que llegan al gobierno. También al Parlamento, agregaría, ¿no? Y esta es una característica que tiene correlato con fenómenos internacionales también. Profesor Urquiza, quería preguntarle, cuando pasa esto, ¿no?, que a veces se lee en clave electoral literal, es decir, a tal fuerza le fue bien, a esta le fue mal, a esta le fue mejor, a esta le fue peor, ¿qué es lo que deberíamos procurar decodificar o entender de eso que aparece como una constante en la ciudadanía, independientemente de que cambien sus preferencias electorales, para efectos de poder restituir un vínculo más virtuoso entre instituciones y ciudadanía? Muchas gracias por la invitación y por la simple pregunta que me acabas de hacer. Creo que es tremendamente difícil leer el electorado, ¿no? Y eso tiene que ver también con lo que decían los colegas recién, de los programas al final nos están diciendo poco de lo que hay detrás de las agendas, funciona más como directrices generales, y también con el compromiso de quienes están votando por las diferentes líneas, ¿no? Y yo creo que para poder entender lo que está sucediendo necesitamos tener una mirada un poquito más amplia del contexto como de descontento que existe, ¿no? Y ese contexto de descontento tiene que ver también con las aceleradas transformaciones que estamos viviendo hoy día, que generan crisis en múltiples ámbitos, ¿no? No solamente la crisis de seguridad o económica, que son las más evidentes, ¿no?, y que han logrado canalizar de alguna manera en los procesos electorales, sino que también crisis más profundas, ¿no?, que tienen que ver con sentido, con proyección, con crisis desde el punto de vista de la falta de identificación con colectivos, ¿no? Entonces, por lo tanto, se hace mucho más difícil responder a estas inquietudes de la ciudadanía. Y creo que una de las grandes dificultades que hemos tenido es que el nivel de la discusión pública, el nivel de la discusión pública es muy bajo. Entonces, por lo tanto, cuesta mucho que la reflexión y la discusión que se realice tenga una proyección de más largo plazo. Somos muy reactivos, ¿no? Muy reactivos a lo que está diciendo la encuesta del día anterior, a cuál es la temperatura que estamos midiendo hoy día. Y cuando uno vive en un contexto como el que estamos viviendo hoy día, de alta incertidumbre, de transformaciones muy aceleradas y en un mundo interconectado, precisamente lo que necesitamos es una proyección de más largo plazo que de alguna manera nos permita navegar en este contexto de incertidumbre. Y eso no lo podemos lograr hacer cuando estamos respondiendo a la temperatura del momento, ¿no? Entonces, creo que hay una combinación de elementos que hace que sea muy
desalentadora la elección que estamos viviendo, ¿no? O sea, por un lado está el tema de los programas, que hay programas que son mucho más robustos que otros, algunos que apelan directamente a la emocionalidad, otros que tienen un contexto técnico mucho más fuerte, pero sin embargo no sabemos hasta qué punto esos programas van a después realmente servir de cartas de navegación cuando la política cotidiana se está respondiendo al día a día y a la temperatura, ¿no? Entonces tenemos como una dificultad para gobernar el país en el contexto de las transformaciones y las incertidumbres que estamos viviendo, y eso la población lo vive, lo siente y responde también con este castigo permanente, ¿no? O sea, al gobierno de turno estamos mayoritariamente en contra del gobierno de turno rápidamente, y eso es un problema mucho más estructural de cómo estamos enfrentando los desafíos contemporáneos. A propósito de lo estructural, decano de Gregorio, las candidaturas obviamente por estrategia van fijando sus prioridades, sus discursos, sus narrativas. Pero bueno, usted en varias entrevistas ha señalado que el país tiene desafíos permanentes y hay ciertas cuestiones de carácter estructural de las cuales los gobiernos tienen que hacerse cargo independientemente de lo que digan en campaña, ¿no? Si usted dependiera que nosotros pudiéramos fijarnos en los asuntos que en su consideración son los asuntos centrales para efecto de las prioridades macroeconómicas que debería establecer el próximo gobierno, ¿cuáles serían esas materias? Déjame partir, ahí estamos aquí, uno no está todo el día hablando, pero está todo el día pensando. Entonces, hoy día, yo quiero antes del tema macro, que también tiene una característica importante respecto a lo que quiero decir. Antes el problema de que hay programas, de que la UPI repartió muchos programas, el nivel de convergencia hoy día es muy importante. Antes de separar es lo que nos dividimos. Se acabó la construcción de la nueva sociedad. El capitalismo, la globalización, la estabilidad macroeconómica, mercado financiero razonable, el respeto a los consumidores, todas esas cosas están súper instaladas. Y no hay discusión respecto de eso. Hoy día nadie discute la globalización. Trump es una amenaza, pero incluso la globalización ha sido capaz de pasar por encima de lo que están haciendo. El mundo es mucho más potente. Es impresionante. Y siempre yo digo, tuvimos COVID. Estuvimos encerrados 6 meses, año y medio. El PIB mundial cayó 3% el año 2020. Eso es una resiliencia impresionante. Es impresionante como un mundo en el cual estuvimos encerrados 6 meses. En el mundo no hay... Y uno esperaría que hay un colapso. Produjo 100 y al año siguiente 97. Eso es lo que tenemos que tratar de entender. Yo tengo, no me voy a alargar, pero tengo algunas hipótesis, cosas más de funcionamiento de la economía. Entonces al final se produce una convergencia. Y si tú ves, y por eso de repente uno se entusiasma tanto con los debates, todos quieren seguridad, todos quieren crecimiento, todos quieren más empleo, todos quieren abrirle más espacio al sector privado, que no lo agoten con permisología. Hay una convergencia bien importante, bien importante. Y segunda cosa que es interesante... Ahora, decano, eso es contraintuitivo con la idea de la radicalización. Bueno, hay que ser la segunda cosa, ¿no? Pero se eligen a los extremos. Tenemos candidatos que están a los extremos del espectro político, nos guste o no nos guste. Una cosa que dice Kaiser y Artés por acá, se nos cayeron, pero estamos a los extremos. Eso tiene que ver con otra hipótesis que yo he trabajado un poquito, pero... Y tiene que ver un poco con lo que dice Sergio, me dejó pensando mucho el miedo. La gente opera con el miedo, por lo tanto tú te quieres cubrir de algún temor. Y para eso tú no buscas un flan, que es lo que está al medio. Tú buscas a alguien que vaya a atacar tu miedo. Por ejemplo, y eso yo lo interpreto de otra manera. La gente no tiene preferencia sobre un conjunto de cosas. La gente tiene una cosa que aprecia mucho. Yo quiero seguridad en mi barrio. Me da lo mismo. Donald Trump, yo quiero Make America Great Again, aunque soy súper conservador, creo en el valor de la familia, creo en todas estas cosas, y voy a votar por un presidente que llegó a un acuerdo con una actriz porno con plata campaña. Pero es el único que va a hacer lo que más me interesa, Make America Great Again. Lo mismo pasa acá. Entonces acá la gente
y la gente dice, si uno ve la encuesta, porque esto no es que convergen sobre la encuesta, porque ahí es donde hay que conseguir los votos. Y en el fondo hoy día la población y la inmensa mayoría de chilenos está preocupada por los temas de seguridad, de poder salir a caminar a las 10 de la noche en su casa, 20 cuadras, sin problema, sin algún temor, sin que me vayan a pasar algo. Entonces la gente dice, estoy dispuesto a sacrificar ingresos, muchas cosas, pero saber qué pasa con mi hijo. Entonces, mi teoría es que otros dicen, yo quiero que se acaben los abusos, la élite, los poderes, me da lo mismo el resto. Entonces, se van extremando las posiciones. Tú ya no dices, yo quiero un poquito de crecimiento, un poquito más de seguridad, yo voy extremando mis posiciones. Pero ¿qué es lo que ocurre después? Esta es la otra. Pero al final gobiernan para el centro. O sea, se acabó el votante medio en la elección, pero al final los gobiernos se centran. Meloni en Italia y Boric en Chile son muy buenos ejemplos. Más allá de que Bolsonaro está preso y debiera seguir por haber tratado de quedarse con el poder, Bolsonaro era muy radical y su gobierno fue muy centrista. Este gobierno en Chile era muy radical y se centra. Entonces uno dice, no, es que está lo mismo, siempre hay una historia. Lo importante es que al final yo llego con una bandera, pero la población me pide muchas cosas. Y el realismo prima en una sociedad que está muy instalada, cosas como básicas. Entonces, al final, y eso tiene que ver con lo que voy a terminar, yo podría seguir sin parar esta cosa, pero al final, en esta sociedad que además es mucho más rica, que tenemos mucho acceso a la información, ¿no es cierto?, de lo que pasa en esta sociedad, y al final los gobernantes dicen, bueno, tengo que ir arreglando todo, y estas visiones y cosas extremas se van centrando. Ojalá ocurra siempre. Ojalá yo cuando hablo con la gente, esta hipótesis con profesores y amigos en Estados Unidos, ellos están más preocupados conmigo y están con más miedo también, porque dicen esta cosa puede fallar. Pero si uno ve lo que al final va terminando, pasa. Entonces, por eso yo digo, y la última cosa, lo que se menciona, ¿y por qué? Y esa es la parte final de mi teoría. Hoy día hay mucho más derrotas de incumbentes. Hoy día es mucho mejor ser oposición que ser incumbente, y hace 50 años no. ¿Por qué? Porque los problemas son tan difíciles que nadie hace todo lo que promete. Yo prometo acabar con la delincuencia, no me la pueden. Yo creo que es altamente probable, se pueden hacer avances. Yo prometo acabar con los abusos, con todo, y al final la gente dice, no migrantes irregulares tampoco se va a poder resolver tampoco. rápido. Entonces, y por eso vamos cambiando. Y finalmente, respecto a lo macro, nadie tiene dudas que en Chile hay que tener un Banco Central independiente, inflación baja, que el Estado no puede ser financiado por el Banco Central. ¿Cuál es el problema que tenemos en Chile? Que tampoco es para exagerarlo, pero sí es un problema, que Chile es un país súper estable, tiene baja deuda pública, pero el gran problema es que ha sido el país donde la deuda ha aumentado más rápido. O sea, estamos en una tendencia que uno tiene que ir frenándola con algo más de crecimiento y con algún ajuste, se puede. Nada dramático, o sea, realmente seguimos siendo un país de una posición fiscal muy fuerte. Ya, pero... Profesor Mico, amenaza a la gobernabilidad. En el caso de Janet Jara se dice que va a tener de ganar la presidencia un parlamento de oposición y que eso dificultaría el cumplimiento del programa tal cual se ha visto durante el gobierno del presidente Boric. En el caso de un eventual gobierno de José Antonio Kast se habla de las movilizaciones sociales, cuestión que independientemente de las posturas previas que uno tenga sobre eso, al menos ha sido constatable durante los dos gobiernos del presidente Piñera, ¿no? Que evidentemente tuvieron más movilizaciones que los gobiernos de otros signos. Bueno, ¿cómo lo ve aplicado al contexto que tiene continuidad, pero igual hartos cambios del Chile del 2026-2030? Mira, yo me voy a declarar optimista, ¿no? ¿Por qué? En primer lugar, por lo que ha dicho el decano de Gregorio, Claudio también, en materia de seguridad, que hay una enorme convergencia. Los dos programas tienen las mismas prioridades. Emergencia de seguridad, emergencia económica y emergencia social, reforma al Estado, dice el programa de José Antonio Kast. El de Janet Jara invierte crecimiento económico, inclusivo, seguridad
En tercer lugar, fortalecer un Estado que garantice derechos sociales. Así que eso, en primer lugar, eso es muy importante, e insisto, porque la profesora Urquiza nos ha planteado, si tuviéramos una ciudadanía más empoderada, es muy claro lo que le tiene que exigir a este gobierno, ¿ya? Cualquiera sea el que gane, esa es mi primera idea. Segundo, es evidente que es cierto lo que dice el decano, que se votó por los extremos, pero atención, son extremos porque es la izquierda, la que ganó es la izquierda que está más a la izquierda, y ganó la derecha que está más a la derecha, de Chile Vamos en este caso. Pero ¿son derechas e izquierdas dogmáticas, sectarias, violentistas? Yo creo que no. Yo creo que no. ¿Y por qué digo esto? Porque uno ve la performance, cómo han actuado en democracia tanto José Antonio Caz como Janet Jara. Obviamente los debates se polarizan, aparece una Janet Jara mucho más agresiva y eso ha molestado a algunos. José Antonio Caz y sus adherentes de repente aparecen indultos, Krasnov se dice. Pero si tú ves los programas y el tono de los debates, ha ocurrido lo que ha dicho el decano, que se han ido hacia a la mediana. Ahora, y con esto termino, yo soy más optimista también por resultados parlamentarios. Cuando Pedro Aguirre Cerda ganó y hizo la gran reforma educacional y la Corfo y la industrialización, eso lo hizo con gran estabilidad política y paz social porque el Senado había mayoría de derecha y se pactó con el mundo empresarial y con la derecha. Lo mismo ocurrió con Patricio Elwin. Así que tampoco hay un mandato, así ya los programas son bastante apoderados, y por otra parte hay un Congreso Nacional. Ahora, yo estaría atento a dos cosas, sí. Primero, claro, una oposición de movimientos sociales. También se habla de sociedad civil, atención, ¿qué entendemos por sociedad civil? Empresas privadas sin fines de lucro, corporaciones. Yo creo que también uno puede pensar en un gobierno de derecha que potencie la sociedad civil. El problema son movimientos sociales o sindicatos tradicionales que se sientan amenazados en sus derechos sociales, en fin, en derechos civiles y políticos. Yo lo quiero insistir, al primer atisbo de un Estado que quiere reprimir más allá de la ley y al primer atisbo de violencia en contra de un gobierno que está aplicando un programa de gobierno, hay que salir con todo condenando. Y ahí también yo estoy más optimista porque claramente en la encuesta de opinión pública quedó un muy mal recuerdo de lo que se llama el octubrismo. Ya hay unas ganas muy grandes de mayor entendimiento y llegar a acuerdos. Sí, bueno, estamos en el foro Hablemos Todos del Senado Universitario y de la Radio Universidad de Chile, hoy con los profesores Sergio Mico, senador universitario además, José de Gregorio, decano de la Facultad de Economía y Negocios, Anaí Urquiza y Claudio González, todos de la Universidad de Chile. Profesor González, se han dicho tantas cosas sobre seguridad que quería preguntarle cuáles de ellas efectivamente podrían contribuir a tener mejores resultados en la materia. Y aprovecho de preguntarle cuál es echa de menos. Bueno, a ver. Más que seguridad, a mí me gusta hablar de política criminal. Como conjunto de políticas públicas, ¿cierto?, que el Estado desarrolla para el tratamiento de la criminalidad. Más que el combate, porque el combate es un concepto bélico, que vende mucho, pero en realidad académicamente no es muy correcto. Lo que yo echo de menos en los dos programas y en los debates, que es el dinosaurio o el elefante en la habitación. Este gobierno va a cerrar con la mayor tasa de encarcelamiento de la historia nacional. La mayor tasa de encarcelamiento la teníamos en el 2010, todos recordamos el incendio de San Miguel, que produjo un terremoto en el campo jurídico penal. Y actualmente, hace pocos meses, superamos el 2010. Estamos en un ciclo expansivo de encarcelamiento, que es una brutalidad. Triplicamos, por ejemplo, o más que triplicamos, a España, Italia, pero incluso la región. El encarcelamiento femenino es uno de los rasgos más importantes, además, etc. Este
Esto asusta de que ninguna de las dos candidaturas, ¿cierto?, se haga cargo de este tema, porque está comprobado por una enorme cantidad de evidencia, ¿cierto?, los problemas que tiene y que acarrea el encarcelamiento masivo. Nosotros hicimos una especie de experimento en el Centro de Investigación sobre la viabilidad de las políticas públicas de cada candidatura en términos del Congreso. Y en el tema de encarcelamiento masivo, por ejemplo, las dos prometen la expansión aún más. 10.000 indica el programa de Jara, 15.000 el programa de Kass. Se hacen promesas, ¿cierto?, al vacío respecto de construcción de cárceles. Y hay un elemento que lo hemos conversado ahora respecto al castigo. Pareciera que en estos momentos de crispación social alguien tiene que pagar la culpa. ¿Ah? Esto es muy psicoanalítico, pero evidentemente la idea de aplicar más dolor a los encarcelados está en esta misma línea. Entonces, si yo echo de menos, ese es uno de los elementos que se extraña mucho, y para mí, en poco tiempo va a ser el problema más importante en el campo de la política criminal. Ya lo es. No se habla de pena sustitutiva, por ejemplo, la posibilidad de tener penas alternativas como otros modelos, y simplemente, ¿cierto?, se habla de una expansión penal desmesurada. Y en esto, y para cerrar un poco de tu pregunta sobre lo que falta, hay que pensar que, y ahí sí estoy de acuerdo con el decano, hemos estado sometidos a un estrés social brutal en los últimos 4 o 5 años, y eso tiene efecto en el campo de las políticas públicas. Y por eso el miedo y el avispero ha sido tan fácil moverlo. Hay que pensar que este gobierno que es saliente, evidentemente también ha pasado por etapas. Una primera etapa que yo definiría, recordemos el episodio de Temocuycuy, a poco andar de inicio del gobierno, una visión bastante naif de lo que significa la política criminal. Probablemente después viene un periodo de estabilización, especialmente con la ministra Toá. Y finalmente, ¿cierto?, un periodo, ¿cierto?, con el establecimiento del Ministerio de Seguridad Pública. Entonces hay como una paradoja, porque de alguna forma la agenda de seguridad se ha comido este gobierno, pero al mismo tiempo te ha crecido por el lado, ¿cierto?, el tema del encarcelamiento masivo. Y esa tensión es muy compleja, es muy compleja. Se ha creado mucha institucionalidad, como en pocos periodos de los últimos 20, 30 años, Ministerio de Seguridad Pública, hace poco se creó la Fiscalía Supraterritorial, una agencia sui generis a nivel latinoamericano también. Entonces, en definitiva, para mí el problema político criminal se va a desplazar de la discusión sobre un crimen organizado muy genérico, porque aquí se ha confundido los toldos azules con el tren de Aragua, todo se mete en una sola juguera. Se va a desplazar de ese debate, se va a desplazar al tema del encarcelamiento masivo. Y eso no se está debatiendo, y no he visto ningún periodista que le haya consultado en los debates presidenciales. Ojalá que esta noche les pregunten. Si hay suerte. Vamos a ver. Sí, pues déganos adelante. Ahí con el micrófono, por favor. El tema de la seguridad me parece clave. Uno entiende poco, pero a diferencia, yo estoy pena alternativa. Estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Esta cosa de seguir en cárcel. Las cárceles no reforman a la gente. Las cárceles sirven para tener fuera de circulación a gente que cometió delito, pero no es que uno va a salir de la cárcel mejor. Entonces, creo que plenamente. El primero es que ¿qué pena alternativa? ¿Qué hacemos? Entonces, al final terminamos, ya metámoslo todo a la cárcel y peguémoslo uno, chicotazo. Cosa que no comparto, pero que uno tiene que tener una propuesta. ¿Qué es lo que yo, te lo voy a decir así como bien, y que es una obsesión también que tengo, como muchas, pero el tema tecnológico. O sea, ¿cómo la tecnología nos puede ayudar? O sea, esta cosa de que se le ponen cosas que uno puede... Hoy día es absolutamente posible, es caro, pero es más barato que tenerlo en la cárcel, además de construir una nueva cárcel, tener a la gente con información de dónde están, tener perímetro. Ahora, siempre me dicen, esto existe, pero no existe capacidad de enforcement porque no tenemos la gente. Bueno, yo creo que hay que buscar, porque si no le ponemos atajo a esto, vamos a terminar en los presos pegándole. Y eso yo creo que no solo nos soluciona, sino que además no es eficiente si queremos buscar esto. Es lo que yo digo, tenemos que tener trazabilidad. A mí me cargan los billetes, porque yo digo, podemos tener trazabilidad sobre todas las operaciones financieras. Hoy día el narcotráfico, hoy día lo que pagan, no es para meternos en la vida de las personas, eso por ningún motivo, pero hoy día tenemos mucha mayor capacidad de combatir y encarecer el delito. Pero a mí una cosa yo creo que tenemos que buscar muy fuerte en la tecnología
cómo nos ayuda a prevenir el delito y a perseguirlo. Sí, por favor, profesor González. No es una reacción. No. Lo que pasa es que todas las propuestas que bordean la irracionalidad, porque el miedo nos lleva a eso, nos lleva a tener como ejemplo, por ejemplo, Bukele. Y como bien sabe Sergio, yo estuve en El Salvador en julio. Hice trabajo de campo, he estudiado el caso de El Salvador, estoy escribiendo sobre el caso de El Salvador. Y aquí, con una frivolidad absoluta, se toma como ejemplo un modelo que evidentemente es un modelo que hizo una pesca de arrastre, es un modelo completamente antidemocrático. Todos estamos de acuerdo en lo que pasaba antes que aparezca Bukele en El Salvador. Pandillas, terribles, etc. Pero eso nosotros deberíamos evitar llegar a ese punto de decisión. Y estamos muy lejos de ese punto de decisión. Aquí ha habido una contaminación discursiva, lingüística respecto a este tema, y lamentablemente la izquierda, centroizquierda tampoco y esto no solamente ocurre en Chile, no ha construido un lenguaje en el campo de la seguridad pública y la política criminal. Al fin y al cabo, la política criminal es solo el reflejo de tu forma de pensar el Estado y la sociedad. Las salidas alternativas o penas alternativas existen en el mundo y hay lugares que exitosamente existen. Entonces, efectivamente, esta contaminación de debate, asusando, ¿cierto?, el avispero del miedo, nos ha llevado a soluciones cada vez más extravagantes. Es decir, yo los llamo a los estudiantes todo el tiempo a que revisen la extravagancia, la excentricidad de algunas soluciones que se han dado, que parece una competencia, ¿cierto?, respecto de quién es más irracional que el otro, ¿ah? Pero lo hacen porque han visto, ¿cierto?, un caldero desde donde pueden sacar, ¿cierto?, alguna ganancia electoral. Solamente quería aportar eso. Sí, profesor Urquiza, bueno, a propósito del miedo, suele suceder que cuando impera el miedo y imperan las prioridades que se basan en el miedo, se habla menos de derechos sociales, ¿no? Pero sin embargo, si uno mira en perspectiva lo que está ocurriendo en Chile, tenemos problemas que ni siquiera es necesario que uno haga un esfuerzo muy grande en poder señalarlo. El déficit en vivienda. Tenemos problemas con la educación pública que vienen de mucho arrastre. El tema de la seguridad social, independientemente de la última reforma, todavía tenemos un porcentaje importante de adultos mayores que viven con menos de lo que la misma ley establece como sueldo mínimo, ¿no? Cuando hay redes de apoyo, eso se minimiza, pero cuando no las hay, el problema llega a ser bastante catastrófico. Y así sucesivamente. Bueno, ¿cómo ves el tema de los derechos sociales? Porque una de las cosas que uno aprecia en una perspectiva más larga es que la incertidumbre que tienen las personas, aunque no lo pongan en el primer lugar, tienen en alta proporción que ver con esto, para lo cual, sin embargo, parece la política o la política pública no estar siendo capaz de dar el ancho o de reaccionar con la velocidad y con la profundidad adecuada. Sin duda, y eso tiene que ver con que el miedo responde más bien a los síntomas de lo que estamos viviendo y no a las estructuras que generan las condiciones de esa fragilidad. Entonces, el problema es que el debate lo tenemos sobre esos síntomas, ¿no? Y no sobre cuáles son las condiciones que tenemos que cambiar para evitar, por ejemplo, los aumentos de criminalidad, ¿no? Que tienen que ver, por supuesto, con acceso a servicios, con acceso a educación, con la posibilidad de participar de las actividades económicas legales, ¿no? Y no solamente de las ilegales. Entonces, hay toda una estructura que va generando esas condiciones favorables para que existan estos síntomas que finalmente terminan catalizándose a través del miedo y canalizándose con estas respuestas más bien electorales que están apuntando a esa parte mucho más emocional. Y por supuesto que lo que necesitamos para poder hacer cambios también apela a estas transformaciones más estructurales y que finalmente en el largo plazo la ciudadanía lo siente, ¿no? O sea, puede ser que no lo verbalice de esa manera, pero sigue estando dentro de las principales preocupaciones. Entonces, por ejemplo, desde el punto de vista de la crisis económica, cuando se le da tanta relevancia a la crisis económica y al desempleo, esto tiene que ver con la fragilidad que la gente siente de sus propias condiciones, ¿no? Porque si no, no pueden darle
asegurarle una mínima salud a las personas, mínima educación, o porque no pueden asegurarse el alimento básico. En el fondo tiene que ver con la sobrevivencia de esas condiciones, y los derechos sociales están apuntando también a eso, ¿no? Pero es una perspectiva de más largo plazo, más estructural, que lamentablemente hoy día cuesta más que tenga relevancia en la discusión permanente. Y ahí que me gustaría hacer hincapié en algo como una perspectiva un poquito más amplia, ¿no? Que tiene que ver con que hoy día el mundo está también cambiando a nivel global. Uno podría decir que hay un nuevo orden que se está configurando desde el punto de vista político y económico, no solamente. Bastante vertiginoso y que en alguna medida profundiza las condiciones de vulnerabilidad de quienes tienen menos herramientas para enfrentarlo. Y esas menos herramientas precisamente están relacionadas con los derechos sociales. Entonces, uno podría apostar a que va a haber una radicalización de la desigualdad, no solamente dentro de los países, sino que a nivel global, ¿no? Y eso, una de las maneras de contrarrestar esa radicalización de la desigualdad desde el punto de vista de la protección de la población tiene que ver precisamente con los derechos sociales, con entregarles mejores herramientas para que las personas puedan enfrentar las crisis económicas, las crisis ecológicas, ¿no? Tenemos una serie de temas que están vinculados con cómo, en nuestro caso, por ejemplo, con la escasez de agua, y también con las transformaciones que se van dando por las nuevas oportunidades que hay, que puedan aprovecharlas los diferentes grupos de la población y no solamente un grupo muy, muy acotado. Entonces, los derechos sociales, sin duda, es como una preocupación que tiene mucho que ver con los síntomas que hoy día estamos enfrentando, pero que cuesta mucho ponerlos sobre la mesa, con darle relevancia, porque estamos precisamente respondiendo al miedo, ¿no? Y el miedo es mucho más superficial. Gracias, profesora Ana Urquiza. Profesor Mico, dijo alguna vez Mauricio Macri, y me quedó muy grabado, que ningún presidente tiene más poder que el primer día, ¿no? Claro. Y esto uno lo podría contrastar con esta decisión que tomó el actual gobierno de esperar el resultado del plebiscito al cabo de 6 meses de administración para poder implementar reformas que finalmente no implementó, ¿no? Entonces, uno podría decir, cuando tuvo las condiciones más propicias, no intentó implementar esas reformas. ¿Y por qué digo esto? Porque al menos una de las 2 candidaturas viene con una narrativa de urgencia muy importante, ¿no? Que es la del candidato Kast. De ahí viene el concepto de gobierno de emergencia, el concepto de reducir en la primera parte del gobierno en $6.000 millones el gasto público, las medidas de urgencia para los primeros 90 días, la expulsión masiva de migrantes, aunque esa es una idea que se ha ido desinflando un poco, pero bueno, está esta idea de que el gobierno tiene que llegar desde el primer día a gobernar con mucho vigor, ¿no? Y a implementar muchas medidas. Independientemente de si sea Kast o Jara, ¿cómo ve eso? ¿Cómo ve las condiciones políticas para que efectivamente algo de esa naturaleza se pueda implementar y que tenga un buen resultado, además? Mira, efectivamente, en una sociedad audiovisual, de redes sociales, los climas de opinión pública cambian muchísimo, y este concepto de que hay una luna de miel al iniciarse el gobierno, que va a durar 6 meses, no es tan así, pero así no es así. Yo diría lo siguiente: acá hay un gran miedo que si llegara a ganar Janet Jara, va a ser la Janet Jara de su programa de la primaria. Y hay un gran miedo que si llega a ganar José Antonio Kast, su programa va a ser el de la primera vuelta del 2017. ¿Cuándo vamos a saber si ese miedo es justificado o no? Yo te diría primero la constitución de los gobiernos, de los gabinetes presidenciales. Tú mencionaste a Macri y Milei. ¿Milei incorpora o no incorpora a la derecha tradicional, la derecha más moderada? Esa es la primera gran definición que tiene que tomar Janet Jara o José Antonio Kast. En el caso de José Antonio Kast, ¿va a gobernar con Chile Vamos? ¿Va a gobernar con todas las personas de la centroizquierda, el centro, de concertación que lo apoyaran? Segundo, ¿cuáles son las 100 primeras medidas? Las medidas de los 100 primeros días. Y ahí, Patricio, yo te diría que hay que estar muy atento, porque si tú ves los programas, yo quiero insistir en este punto. Por ejemplo, en materia de seguridad, la primera prioridad del problema del programa de Janet Jara es crecimiento económico, y detalla al máximo todo lo que hay que hacer con el sector privado en materia de inversión público-privada. Entonces yo digo,
si en las primeras medidas de un gobierno, en este caso de José Antonio Kast, él se larga con medidas que son de consenso, que están en los dos programas y que va a tener mayoría en el Congreso, yo me alegraría. Y viceversa, si Janet Jara llegan a ganar, si tú agarras el final del programa de Janet Jara, te vas a encontrar con un montón de medidas en materia de seguridad ciudadana, donde hay los acuerdos en materia de prevención, toda esta información, inteligencia, fortalecimiento de carabineros, Claudio lo ha dicho, así, se habla de duplicar, yo no entiendo bien esa parte del programa, duplicar creo la dotación de formación, duplicar, bueno, fortalecer la coordinación, se hablaba de refundar carabineros, la coordinación entre las Fuerzas Armadas y Carabineros está, pero reformas constitucionales, eso está todo en el programa de Janet Jara. Entonces yo diría, la segunda idea, para despejar estos miedos, ¿cuáles son esas medidas? Y que son claves, por lo que tú has dicho, Patricio. Va a buscar el acuerdo sobre la base de lo que se dijo en la campaña, en lo que está en los programas, o van a volver a marcar sus identidades y polarizar, que es la otra posibilidad de los liderazgos políticos. Y la tercera es la primera ley de presupuesto, que finalmente es la clave, porque tú puedes decir muchas cosas en los discursos, muchas cosas en los programas de gobierno, pero cuando mandas tu primer proyecto de ley de presupuesto, están claras las prioridades. Y quiero hacer Bukele hoy día, una reflexión, es el personaje más popular hoy día en la opinión pública chilena, o uno de los más populares presidentes. Y Bukele en las Naciones Unidas dijo, miren, y Claudio lo ha dicho, yo lo comparto, concentración del poder y ya está reformando la Constitución, paternizarse, antidemocracia, violación de derechos humanos clarísima. El programa es costosísimo y no sabemos bien lo que está haciendo va a tener resultado o no. La realidad de El Salvador no tiene nada que ver con no hemos llegado a esos niveles que llegaron a El Salvador. Entonces yo digo todo eso, pero Bukele hizo una frase tremenda en la Asamblea de las Naciones Unidas que yo pido que se valore para entender por qué hay tamaño. Él dijo, me acusan de haber encarcelado, la cifra 80.000 personas. Yo les quiero decir que yo liberé a millones de salvadoreños que hoy día pueden transitar tranquilos por la calle. Entonces tenemos que hacernos cargo, yo creo que es una frase retórica a propósito de la pasión, muy fuerte y que hace sentido a muchísimas personas. Entonces, ahí yo lo que digo es, más que reclamar en contra de Bukele, yo lo que esperaría es que nuestra clase política, que se separó mucho de la ciudadanía, sintonice mucho mejor, pero canalizando esta demanda ciudadana por seguridad. Y quiero terminar con lo que empecé. Agarren la parte final del programa de gobierno de Janet Jara y yo dificulto que haya muchas discrepancias ahí para tener una política criminal. Discúlpenme, yo me formé con Tony Blair, que dijo hay que ser duro con los delincuentes, pero hay que ser mucho más duros con las causas de la delincuencia. Yo sigo creyendo en eso y quiero decir que hoy día sí es el narcotráfico, sí el crimen organizado, sí son los secuestros, la extorsión, sí la violencia de la nueva criminalidad. Pero les quiero decir que por falta de oportunidades en América Latina y en Chile se está abriendo todo un mercado ilegal. Un mercado ilegal donde la delincuencia encuentra grandes oportunidades de expansión, apuestas ilegales, ¿cierto? Es la gente que no paga el metro. Por ejemplo, todas estas formas de incivismo, que yo también pondría, Claudio lo ha planteado, ampliemos no solamente esto, el combate a la delincuencia, yo diría, bueno, ¿en qué consiste el imperio de la ley? Entonces ahí tú también, yo creo, insisto, yo creo que podemos llegar a acuerdos. Yo quiero ponerle optimismo a este asunto. Ya, está muy bien, porque además son tiempos en general donde se hace más énfasis en lo negativo que en lo positivo. Decano, retomo algo que usted dijo. Disculpa, se me olvidó mencionar. Sí. Arturo Esquella, que es el presidente del Partido Republicano, elegido senador, y todo el mundo dice va a jugar un rol articulador muy importante. Entiendo que hizo su tesis de magíster sobre reinserción social. Entonces también hay que juntarse a conversar. En las elecciones uno pelea mucho,
tiene que marcar la identidad. La polarización es una sensación muy fuerte. Los moderados, los que decían pongámonos de acuerdo, perdieron estas elecciones. Pero como tú mismo lo dijiste, cuando uno entra a gobernar tiene que cambiar el switch y tiene que dialogar más. Entonces quizás sería buena una conversación con Arturo Esquella sobre, claro, el combate al delito como ellos lo entiendan, digamos, tipificación, tipos penales y todo, pero ahí también hay otra cosa, ¿ya? Interesante. Sí. Quería retomar, decano de Gregorio, algo que usted dijo en su primera intervención, y que es que el principal tema de preocupación debería ser la deuda o el endeudamiento, ¿no? En esta campaña presidencial se ha hecho más énfasis en el gasto que en la recaudación. Y a la hora de hablar del gasto, obviamente hay una justificación que tiene que ver con la eficiencia, con evitar el despilfarro en el gasto público. Pero hay algunas cuestiones que están en el aire. Yo simplemente menciono dos, que cuando se plantea, por ejemplo, en el caso de la candidatura de Kast, la reducción del gasto público, todavía no se entra a detallar muy bien cómo se va a implementar. Pero por el otro lado, que algunas de las cosas que hemos hablado que tienen que ver con los compromisos presidenciales indudablemente implican gasto público, ¿no? ¿Cómo piensa usted que debería situar, a la luz de lo que han dicho los dos candidatos, adecuadamente el tema del endeudamiento y el gasto público? Sí, es muy buen punto. O sea, si uno lo que de alguna otra manera quiere es frenar crecimiento de deuda pública. O sea, en el fondo, estabilizar la situación fiscal no es una cosa extremadamente costosa. Efectivamente, yo creo que tenemos exceso de gasto, no tampoco. Yo creo que sin lugar a duda la candidatura de José Antonio Kast con los 6.000 millones, no conocemos los detalles y parecen cifras que nunca nadie había tenido en mente. Pero yo creo que hay que hacer un esfuerzo. El Estado de Chile, y tiene, yo ahí tengo un conflicto, antes sí, pero el Estado de Chile tiene esta cosa, nosotros implementamos una política pública y creamos una tremenda burocracia. Y la burocracia que creamos tiene inamovilidad. Y resulta que después decimos, ya, bajemos el gasto. Ya, pero tenemos que seguir gastando. O sea que tenemos un problema muy serio de Estado. Y lo voy a decir bien claramente. Yo creo en la carrera funcionaria, yo creo en la burocracia inamovible. Pero no todo el mundo que trabaja para el Estado tiene ese derecho, menos los problemas que hemos tenido en la universidad, ¿no es cierto?, con la confianza legítima. De repente trae profesores y han reclamado, o sea, incompetente. Entonces, yo creo que hay que hacer un esfuerzo y separar bien. Yo creo que tiene que haber una burocracia. Pero no esto que también ocurre y pasa con los distintos gobiernos, que instalan a sus operadores y quedan como funcionarios públicos después. Y tenemos un Estado que no funciona. Voy a ser un poquito más duro. La idea de la carrera en el mundo entero es una carrera funcionaria inamovible con un poco menos de ingreso que la alternativa del sector privado, que son más flexibles. Pero no está pasando eso en Chile. Y eso genera una presión. Sobre todo, y quiero en esto también ser bien, que claro, y todos los datos, todo indica que donde más grave es el problema a nivel municipal. O sea, los municipios son los grandes gastadores de operadores, yo creo que hay que hacer un esfuerzo. No creo que sea. A mí lo que me interesa, y tampoco uno puede decir, mira, vamos a eliminar todo, es evitar que esto siga creciendo. O sea, es como un compromiso en cómo lo hacemos en materia de contrataciones, de hacer una cosa un poquito más rigurosa, un poquito más cuidadosa. Creo que Chile, y esta es una discusión eterna que tiene, y lo vimos con las propuestas, en Chile hay poco espacio de aumento de impuestos, por más que trataron. La propuesta del ministro Marcel, ¿no es cierto?, decía, y al final dice, le bajamos a la empresa, pero le subimos por acá. Al final, yo digo, al final, cada año y medio estamos legislando, estamos introduciendo cosas nuevas y arreglo en el margen que además te van generando incentivos a que tú busques cómo evitar el margen en vez de tener un sistema un poquito más simple. Entonces decimos, ya no, entonces lo único que nos queda es decir, ya vamos a seguir subiendo la tasa de los ingresos altos. No renta nada, porque hay muy poca gente que declara arriba. Entonces, tenemos que, si queremos realmente pensar el sistema tributario, pensemos en una cosa grande, o yo siempre digo, mira, para crecer, creo que tenemos otros problemas de repente más complicados. Tenemos una tasa de impuestos a empresas más altas que de las más altas de los países arriba del promedio de OCDE, y deberíamos, por nuestra naturaleza de riesgo y todo, tener algo más baja,
pero no creo que ahí esté el corazón. Y las discusiones, yo te ofrezco bajarte para subirte, y además terminamos después diciendo, y vamos a hacer una cosa especial para las pymes. Podemos discutirlo largo, pero estas cosas como de que es bacán ser pyme y si tú creces malo, al contrario. La empresa tiene que partir chica y la exitosa terminan grande. Así es como el mundo. Eso es Schumpeter, eso es. Entonces, al final, para hacerlo bien corto, yo creo que tenemos un sistema político que tiene problemas para pensar, para discutir y resolver los temas de fondo. Entonces, ¿qué estamos discutiendo? No más multas por tag. Como dices tú, la gente se salta el metro, pero ahora te va a saltar el tag y te van a perdonar. Reconozco que las multas tienen hartas distorsiones, están mal hechas. Discutamos cómo las mejoramos. En el caso de las contribuciones, sin duda hay casos injustos que han subido mucho más que el valor de la casa. Discutamos cómo hacer sistemas más justos. Pero es mucho más fácil decir, yo elimino las contribuciones, no más tag, le sacamos el no sé, tenía una discusión con un economista, la verdad. Le sacamos el IVA a los remedios, no baja 19%, porque es valor agregado, solo la parte final. Los cálculos pueden bajar 7%. Entonces me dijo, bueno, en Estados Unidos los remedios están exentos, claro, y son el país más caro. El problema de los remedios es competencia. Es mucho más competencia que un problema de 7-8% de impuestos. Entonces tenemos que pensar en las cosas más complicadas y el sistema político y un poquito esta cosa populista que hemos estado comentando, esta cosa como de inmediatez y de buscar algo que nos represente y nos distinga del otro para la candidatura, nos lleva a ir adoptando estas cosas. En el pasado, yo creo hace 50 años la gente que falló, pero planteaba un sueño de país completamente distinto. Hoy día la discusión es, yo soy más capaz de los retiros de fondo de pensiones, ¿no es cierto? Hay muchas cosas y al final terminamos nosotros en esta cosa como del listado de cosas medio populistas y nos cuesta pensar realmente a fondo. ¿Por qué malo? Y eso tiene mucho que ver con que tenemos un sistema político que funciona mal. Y voy a terminar diciendo, y gobiernos que duran 4 años, por lo tanto, tienen cero posibilidad y con la probabilidad de que van a ser reemplazados casi de todas maneras, tienen cero posibilidad de pensar en mediano plazo, pero eso es para conversar otra vez. Sí, ese es otro gran tema. Tenemos pocos incentivos en nuestro sistema político para pensar más estratégicamente, que es una necesidad indudable. Bueno, el tiempo se pasó más que volando. Estamos llegando casi al final. De hecho, tenía un plan inicial que lo voy a modificar, que es simplemente hacer una última ronda, dándole brevemente la palabra a cada uno de ustedes para que puedan enfatizar en lo que estimen y del modo en que estimen, ¿no? Profesora Anaí Urquiza. Muchas gracias. Sí, bueno, yo tengo que enfatizar el tema de innovación y ciencia, ¿no? Porque obviamente esa es una de las razones por las que venía, pero no alcanzamos a llegar a esas preguntas, parece. Cuando uno mira los programas, bueno, en el caso de CAS está prácticamente ausente. En el caso de Jara es mucho más evidente que hay una ruta para poder enfrentar o fomentar la inversión en ciencia y tecnología y la vinculación con el mundo del Estado, ¿no? Ahora, sin embargo, las promesas sobre el aumento en innovación y en ciencia, aunque sabemos hace muchos años qué es lo que debemos hacer, y como nos gusta compararnos con la OCDE, ¿no? Claramente queda en evidencia que estamos a la cola, tremendamente lejos de los mínimos que debiéramos tener. Después cuesta mucho implementarlo, ¿no? Y hemos visto cómo esas promesas quedan un poquito en el aire. Y yo creo que eso tiene que ver precisamente con estar siendo muy reactivos y gobernando los síntomas y no la estructura. Y lo que hoy día puede ser dispararnos en los pies, ¿no? O sea, cuando hablábamos recién de las transformaciones en el orden global, económicas y políticas, tienen mucho que ver con la tecnología. Tienen mucho que ver con el conocimiento, con la gestión del conocimiento, con cómo se articula el desarrollo de ciencia, tecnología y actividades económicas. Y cuando nosotros no tenemos una política de Estado de largo plazo que permita fomentar esas transformaciones, lo que estamos haciendo es quedarnos un poco a la deriva, ¿no? en esta radicalización de las desigualdades que les llamaba antes, ¿no? Y finalmente tenemos menos posibilidades de participar de estos cambios y de generar
las transformaciones en las actividades económicas, en la producción nacional, que nos permita participar del mercado global de una manera distinta. Entonces, creo que ahí es un poco lo que hemos hablado todo el rato, ¿no? Es esto de responder de forma muy superficial, ¿no? a los problemas, hace que sea muy difícil que se tomen en serio estas propuestas. En algunos casos está absolutamente ausente, ¿no? Pero cuando está, también existe el temor de hasta qué punto efectivamente se van a implementar, ¿no? Entonces, por lo tanto, creo que tiene que ver con esta necesidad de mejorar el nivel de la discusión y de lograr que de alguna manera tengamos una proyección de más largo plazo, ¿no? Porque si no, la gobernanza de los síntomas es algo que finalmente nos va a llevar eternamente en esta situación de emergencia, que CAS trata de canalizar efectivamente con el concepto de emergencia, pero que finalmente va a terminar en un sistema que se destruye a sí mismo, ¿no? Porque obviamente con las nuevas condiciones globales, con la crisis ecológica además, si no somos capaces de enfrentar la transición, cambiar, ¿no? Gobernarnos, ¿no? Para transitar en estos cambios, ¿no? De nuevas, no solamente energética, transición energética, hídrica, alimentaria, vamos a tener que cambiar todas esas dimensiones, sino que también cómo la gente habita. Habita la ciudad, habita los territorios, convive, cuáles son las crisis de sentidos que empiezan a existir, ¿no? Vinculados también a la soledad, ¿no? a las burbujas que se crean con las redes sociales. Hay montones de ámbitos que tenemos que discutir con una perspectiva más largo plazo, y eso para nosotros la universidad es crucial, ¿no? Porque finalmente necesitamos que también como desde el punto de vista de la ciencia y la educación seamos capaces de responder a esta perspectiva de más largo plazo del país y pensar cuáles son los profesionales que necesitamos, cuál es el conocimiento que necesita nuestro país, pero no podemos hacerlo si la política económica, ¿no? que tenemos, los lineamientos que nos dan desde el punto de vista de las decisiones a nivel nacional nos están obligando a vivir muy reactivamente al ritmo del mercado. Eso no va a funcionar. Entonces hay una necesidad profunda de tener una perspectiva a más largo plazo para que efectivamente nos podamos hacer cargo de los desafíos que tenemos desde el punto de vista de los cambios en el sistema productivo y lograr, ¿no? ser parte de estas transformaciones y no solamente víctimas o reaccionando, ¿no? a lo que desde el norte definan que tenemos que reaccionar. Muchas gracias, profesora Anaí Urquiza. Profesor Claudio González. Sí, muchas gracias. A ver, no sé si la pregunta era lo que deseo o lo que... Claro. A ver, evidentemente se pasó volando el tiempo. Habría sido interesante hablar, por ejemplo, de la geopolítica. Yo creo que ese es el primer elemento que me parece interesante de cualquier de los dos que asuma la presidencia. Hoy en día, por ejemplo, en mi área, uno ve las ejecuciones sumarias que está realizando Estados Unidos en el Caribe con la excusa del crimen organizado. Es decir, el crimen organizado da para todo, ¿ah? Incluso para temas de carácter geopolítico. ¿Qué es lo que me interesaría? Primero que nada, que tengamos 4 años en paz y sin violencia. Creo que cualquier movimiento, y es una responsabilidad del mundo político, cualquier movimiento que se haga en un sentido contrario, evidentemente, ya está muy crispada la sociedad, ya sabemos lo que está pasando con la polarización, lo fácil que es quemar la pradera, y en ese sentido yo creo que el primer llamado es, podríamos discutir las cosas técnicas, políticas públicas, pero evidentemente necesitamos un contexto de paz social. Que se quiera o no, estos últimos años igual se ha tenido después de un momento de alto estrés social. Segundo lugar, algo más concreto, es más bien un sueño. Yo sé que aquí me van a llover sillas de colegas de la facultad, pero me interesaría que vuelva una tecnocracia ilustrada a la toma de decisiones de la política pública. Es decir, nosotros como centro de investigación tenemos un área aplicada y nos relacionamos mucho con el Estado. No solamente este gobierno, sino que ha sido de muchos años. Y el decano ha hablado de los operadores, ¿cierto? Pues yo podría utilizar otros conceptos, pero evidentemente la falta de masa crítica, la falta de capacidad intelectual, la falta de gestión en muchos casos, evidentemente, ¿cierto? Es muy perjudicial para cualquier política pública. Y no lo hablo solamente de este gobierno saliente, sino que cuando uno ve, por ejemplo, en el programa de CAS, uno no sabe realmente
cuál es el modelo organizacional de gestión del Estado, porque una cosa es hablar en jibarizar, en reducir el Estado, y otra cosa, evidentemente, ¿cierto?, es ese cargo de esa tremenda masa de interacciones materiales, objetivas, que es lo que significa gobernar. Entonces, para la posibilidad de una tecnocracia ilustrada, evidentemente, yo cada vez lo tomo con más fuerza y me convenzo más, sobre todo cuando nos corresponde interaccionar con el Estado, con contraparte. Eso es un tema. Ahora, traigo algo a mi campo de... aunque les parezca increíble, pero el próximo gobierno tiene muy buena expectativa en el campo de la criminalidad. No porque ellos van a ser imputables, sino que básicamente este gobierno está terminando con una enorme... Yo soy crítico en varias cosas, como ya lo habrán notado, pero evidentemente ha terminado con un viento de cola favorable en términos de desarrollo institucional. Las tasas de homicidio se estabilizaron, comenzaron a bajar. Recién ahora, después de toda esa nebulosa de datos que había, se empieza a ver más o menos el tema. El secuestro, extorsiones, pero en realidad la Fiscalía recién hace unas semanas atrás acaba de lanzar su segundo informe sobre el crimen organizado y ya habla de tendencias. Pero en el campo de la institucionalidad, ¿qué hay? 2022, Política Nacional contra el Crimen Organizado. Estos últimos 2 años, Fiscalía Superterritorial, Ministerio de Seguridad Pública, reformas en la Policía de Investigaciones, ahora hay BRILAC, o sea, brigadas para blanqueo de capitales en todo el país, hay reformas en Carabineros y en diversas instituciones. Y esto se los cuento por una relación muy personal que tengo estamos desarrollando un proyecto sobre el monitoreo nacional de crimen organizado. Es un proyecto financiado por el BID, pero además lo está desarrollando, ¿cierto?, nuestro centro de investigación, la Facultad de Gobierno, para el Ministerio de Seguridad Pública. Hace 2 o 3 semanas, ¿cierto?, en BUCHEF se lanzó el pilotaje de este proyecto que lleva más o menos 1 año y tanto. Entonces hemos podido hacer un barrido por todas las instituciones y todas las instituciones del Estado se están moviendo, incluso en lugares que uno pudiera decir muy extraños, desde el crimen organizado, el salmón, etc. Hay evidentemente que alfabetizar de que no todo es crimen organizado. Hace no muchas semanas atrás tuvimos el tema de Sokimich. ¿Eso es crimen organizado? ¿Qué tipo de delincuencia es eso? Porque en nuestro imaginario tenemos un tipo de crimen organizado. Entonces, yo esperaría, primero, evidentemente, continuar con este viento de cola en términos institucionales, y segundo, y lo vuelvo a decir, lo dije al inicio, tomar en serio el tema del encarcelamiento masivo. Es un riesgo muy alto por los efectos criminógenos, ¿cierto?, y el caldo cultivo que eso tiene en el campo de la criminalidad. No se saca nada con tener una institucionalidad de persecución penal, ¿cierto?, evidentemente, si no cerramos el ciclo con el eslabón más complejo de la política criminal. Así que eso esperaría. Muchas gracias, profesor Claudio González. Profesor Sergio Mico. Bueno, yo primero diría, hay una Constitución. Ningún programa de gobierno está planteando cambiar la Constitución, se hablan algunas reformas constitucionales. Y la Constitución están explicitados los derechos y deberes de los gobernantes y los gobernados y la forma como se toman las decisiones, en forma pacífica. Y hay un deber de defender la Constitución. Entonces yo primero diría que los ciudadanos y ciudadanas tengan esa Constitución en la mano. La segunda cosa son los programas de gobierno. Los programas de gobierno, al gobierno que gane, tiene un contrato que celebró con el pueblo de Chile y tiene que cumplirlo. Y por otro lado, la oposición no solamente tiene que ser constitucional, respetar ese primer documento, sino que además agregó 2 cosas más. Tiene que ser responsable. No puede prometer cosas con tal de oponerse al gobierno que impidan gobernar. Y además yo diría colaborativa, sobre todo en momentos de crisis como que se han señalado acá. Y por último, las personas que aún tienen dudas, son 4 horas leer los 2 programas y que vean el debate de hoy día a la noche. Muchas gracias, profesor Mico. Decano José Gregorio. 2 cosas breves, no muy, pero no. Comparto plenamente con Claudio que Chile no está preparado ni tampoco para una explosión social, gane quien gane. Yo creo que es impresionante, pero el país que es cansado, agotado, y llevamos muchos años del estallido y todavía pesa un poquito
las conciencias, la gente como que dice ya está en otra. Sí me preocupa, y esto es para otra discusión, adentro de la universidad. Porque dentro de la universidad hay movimientos que se sienten libres de hacer lo que quieran, ultras, y que están en una campaña política, nada más. Un ejemplo, esto es para otro tema, pero yo solidarizo con el pueblo palestino, yo quiero una solución, quiero paz, pero cuando estoy haciendo tomas por un tema que queda lejos, es que estoy buscando un tema político. O sea, no hay otra explicación, que estoy buscando alguna manera de agitar. Y encontré una súper lejos, pero me sirve. Porque la verdad que hay otras maneras de solidarizar con la gente que sufre que estar haciendo actos bastante reñidos con la convivencia normal en una universidad. Pero tengo que decir algo de economía, y yo soy positivo, pero no optimista, y tiene que ver con la primera idea. Optimista, alguien que dice, mañana va a estar mejor. No, pero yo creo, y partí diciéndolo, vivimos en un mundo que ha progresado muchísimo. Las necesidades de hoy día son distintas. Por eso hoy día es no más tag, de repente, y tenemos problemas habitacionales que han estado creciendo, pero el problema no es alimentar a la población como podría haber sido, o darle abrigo hace 50 años atrás para no hacer cosas cercanas. El mundo ha progresado muchísimo, y aquí es donde voy a hacer mi speech, que además lo discuto mucho y estoy tratando de hacer investigación, pero no es fácil. El mundo es más rico y nunca ha habido tanta brecha entre bienestar y lo que producimos, porque hay muchos bienes gratuitos que no entran en nuestra medición porque son gratuitos. Partamos por las redes sociales, partamos por comunicarnos vía WhatsApp, partamos por hablar por teléfono cuando estamos en el exterior, cuando estamos fuera de Chile, y podemos hablar todo lo que queramos mirándonos las caras. Y ahí viene otra cosa. El mundo en materia de riqueza es muy desigual. O sea, y a mí me preocupa el poder político que tienen quienes tienen mayor riqueza. En términos de ingreso, algo menos los ingresos. Y en términos de consumo, menor. No tenemos cifras. Pero ¿qué pasa? Cuando yo hago un llamado a larga distancia, por teléfono, gratis, también lo hacen inmigrantes muy pobres, ¿no es cierto?, que están en Chile y que pueden comunicarse con su familia. Y eso pasa. Y los dos hablamos 10 minutos con nuestros nietos, ¿no es cierto?, 15 minutos y les cortamos porque estamos aburridos. Cuando yo era estudiante afuera, me llamaba mi suegro, era un abogado, que le iba viendo 5 minutos por semana. Entonces, creo que ese contexto nos sirve a entender un poquito la política, las demandas de la gente, los desafíos que tenemos. Más allá de la ideología, es un mundo que ha alcanzado niveles de bienestar. Como ya dije, en un año teníamos cómo salvarnos de COVID, pues teníamos vacuna, un mundo que funciona, que siempre digo, y si te faltaba el refrigerador, el televisor, la cocina durante COVID, se demoraba más en llegar, pero igual llegaba. A pesar, o sea, es impresionante el mundo. A mí cómo está articulado el comercio, y es un gran mundo que tiene un montón de desafíos, y que por eso uno tampoco puede decir, mira, estamos bien, zafamos, tenemos que avanzar, y tenemos que crecer, y hay cosas, y tenemos que buscar mejor empleo para la gente. Pero desde una situación en la que tenemos que partir, que las demandas son algo distintas por los niveles de bienestar que hemos alcanzado. Gracias, decano. Bueno, agradecer la participación, las ideas, el intercambio de ideas de la profesora Anaí Urquiza, del profesor Claudio González, del profesor Sergio Mico, del profesor decano José Gregorio. Por supuesto, mencionar a los equipos sin los cuales este programa no sería posible. Por parte del Senado de nuestra universidad, Claudia Montesinos, Jorge Águila, César Ramírez. Muchas gracias. Por parte de la radio, Alexis Gaete y Ricardo Ramírez. Sigan en sintonía de nuestra radio y nos volvemos a encontrar el próximo mes con otro foro Hablemos Todos del Senado Universitario y de la Radio Universidad de Chile. El Senado Universitario y Radio y Diario Universidad de Chile presentaron un nuevo foro radial Hablemos Todos, titulado Segunda Vuelta Presidencial, de prometer a gobernar. Condujo el director de Radio y Diario Universidad de Chile, Patricio López.